Pues dentro de 5 años espero, o al menos considero, que la sociedad en general va a estar mucho más concienciada respecto a todos los efectos nocivos que la exposición al ruido ambiental producen en el ser humano y en nuestra salud y nuestra calidad de vida. Por otro lado, durante la pandemia, sobre todo pues en el confinamiento, yo creo que nos hemos dado cuenta todos de que todo el ritmo de vida tan acelerado que llevamos nos expone a unas condiciones de salud, nos supone estrés, nos supone molestias. Yo he leído un artículo de la Sociedad Española de Acústica, el cual decía que los niveles de ruido del tráfico rodado han disminuido 6 decibelios cuando estuvimos confinados, y que los niveles de ruido en grandes celebraciones o en grandes eventos disminuyeron hasta 15 decibelios. Yo considero que dentro de 5 años la sociedad va a estar muchísimo más concienciada y va a intentar poner mucho más de su parte para intentar mejorar las condiciones acústicas de nuestro entorno y presionar más a los gobiernos para que tomen medidas respecto a cómo está ahora mismo la exposición al ruido ambiental en los diferentes lugares de España. Bueno, 5 años es un periodo un poco corto para ver cambios significativos, pero sí que es verdad que creo que al final lo que estamos viendo, tanto avances en la tecnología y en la salud, se pueden ver especialmente reflejados en cambios en ciertas políticas y protocolos a nivel de del diseño, de cómo se construyen las ciudades. A lo mejor ver que, pues yo que sé, una calle en tu casa o en tu ciudad que siempre ha sido de una forma, de repente han cambiado el diseño y a lo mejor es más eco-friendly o tiene más en cuenta la salud de las personas o la accesibilidad. Yo creo que es a través de estos pequeños cambios donde sí que se puede ver reflejado el avance en este sector. La ciudad que tomo como referencia es Madrid y llevo viviendo aquí desde hace 4 años, y en estos 4 años he visto que ha sufrido una transformación drástica en cuanto a la infraestructura y en los espacios públicos que existen. Por ejemplo, hemos visto que en Plaza de España están intentando peatonalizar toda esta zona para poder abarcar un gran espacio en el que la gente pueda caminar sin tener que cruzar ni una sola calle. Y yo siento que eso está enfocado sobre todo a reducir la contaminación con medidas como reducir los vehículos de combustión, impulsar el uso de vehículos eléctricos, de la bicicleta, y como consecuencia esto ayuda a mejorar la salud de la gente y a mejorar su calidad de vida. Pues hay como 2 claras líneas de actuación. Buscar el Madrid más ecológico, el más abierto, zonas más peatonales, el que el coche no sea el que construye la ciudad, sino el peatón. Y eso es una línea que estaba tirando, pero ahora parece que se va por una nueva que es de ampliación. Entonces esa es la situación que teníamos antes, una situación de empuje de Madrid en la que va creciendo y a la vez existe una gentrificación social. Entonces yo creo que eso, que va a haber esto que pasa en las ciudades más turísticas, como yo que sé, Cuenca, Salamanca, que el centro al final ya es turístico, que no se habita. Entonces yo creo que va a pasar eso a nivel Madrid, que es algo que estaría curioso ver. No sé si a nivel 5 años, pero a lo mejor 10, 20, puede ser. El tema de accesibilidad sí que se están tomando muchas medidas y que sí que se han llevado muchas obras, pero es cierto que es una accesibilidad muchas veces de quitamultas. Es eso, muchas veces hay accesibilidad, pero parece ser que, a no ser que sea una comunidad en la que ya hay un inquilino que tiene esas necesidades de accesibilidad, es un paripé para quitar multa muchas veces, o para cumplir la normativa. Pues la veo en una situación en la que, por ejemplo, el COVID ya se haya superado, se pueda volver a nuestra vida actual, bueno, anterior, y que podamos salir, estar con nuestros amigos, que sea todo más saludable. Y, por ejemplo, crear eso, porque no muchas, bueno, hay algunas, pero no todas, entonces crear ascensores o sistemas en los que los discapacitados puedan llevar una vida mejor y más a gusto. Pues me imagino una sociedad mucho más concienciada y también con muchas más soluciones, tanto puestas en marcha como por poner en un futuro, sobre todo relativas a los medios de transporte, que creo que son los medios que más polución acústica producen, principalmente pues eso, los aviones, tráfico ferroviario y los automóviles, y que sobre todo pues en el centro de las grandes ciudades tienen un mayor impacto. Además, con soluciones relativas a la calidad del aire,
debido a que estas pueden provocar ciertos problemas de salud, como pueden ser asma, bronquitis, hasta cáncer incluso, con lo que seguramente en el futuro pues, las ciudades y, como digo, sobre todo las grandes ciudades más céntricas tendrán unas soluciones que aportar a estos temas.